Gracias por venir. Por favor, os rogamos que apagáis los teléfonos móviles o lo ponéis en vibración. Muy bien. Así que no hay percance durante la conferencia. Por supuesto, la conferencia de hoy es los orígenes de la reencarnación. Es muy interesante. Esta conferencia traída por Juan Miguel Fernández. ¿Quién es este hombre? ¿Qué puedo decir yo que ya no se ha dicho sobre Juan Miguel? Es un conferenciante, es divulgador de la doctrina espírita, aparte que es nuestro presidente, y cosa más importante, ha sido y todavía sigue siendo nuestro profesor, nuestra guía de cuantos somos aquí espíritas que seguimos el aprendizaje. Él es nuestra guía, lo que nos enseña, los que nos da pauta, nos explica. Es un gran espírita. Gracias por estar aquí y por favor, Miguel, ¿se puede pasar? Claro. Lo acogemos con un aplauso. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí y por participar en este encuentro en el cual vamos a hablar del origen y de la historia de la reencarnación. Bien, muchas veces hemos escuchado hablar de este tema en diferentes medios, pero quizá no sabemos cuál es el origen y de dónde proviene todo ello. Bien. La creencia en las vidas sucesivas o en la reencarnación no es una cosa creada por la filosofía espírita. La reencarnación domina toda la antigüedad y podemos encontrarla en el fondo de las grandes religiones de Oriente y en las obras filosóficas más puras y elevadas. Guió en su marcha a las civilizaciones del pasado y se perpetuó a través de las edades, por lo que la idea de la reencarnación, de la supervivencia del espíritu, se encuentra prácticamente en todos los pueblos, filosofías y religiones del mundo. Y muchas personalidades de la historia antigua, moderna y contemporánea han aceptado esta doctrina, como es el caso de Platón, de Ovidio, de Virgilio, de Giordano Bruno, de Schopenhauer, de Camille Flammarion, de Emerson, de Edison, de Henry Ford, de Amado Nervo, de Víctor Hugo, León Tolstoy, Gustavo Jung, para tan solo citar unos pocos. La historia de la reencarnación contemplada desde la objetividad nace en la India hace unos 3.600 años a la sombra del brahmanismo, pero no adquiere solidez hasta la aparición del jainismo en el siglo VI antes de nuestra era, es decir, solo 2.600 años después. Hasta entonces, la mayoría de las religiones, incluidas las orientales, contemplaban la muerte como un paso aún más allá físico, agradable o desagradable, donde se conservaba la personalidad o se reintegraba a la naturaleza. Debemos destacar que el jainismo fue precursor del budismo y del hinduismo y que se opuso rotundamente al brahmanismo. Y de aquí que tanto el budismo como el hinduismo adopten la reencarnación como un dogma religioso, a pesar incluso de Buda, que curiosa y kármicamente nació en el mismo siglo que el jainismo. Las leyes kármicas, que son el resultado de las acciones meritorias o comprometedoras de cada individuo, de cada uno de nosotros, generan en la evolución de cada ser sus efectos correspondientes y establecen la demostración de que la justicia divina está presente en todos los fenómenos de la naturaleza y de la creación. En Occidente, solo Platón, que opinaba que aprender era lo mismo que recordar, y Pitágoras recogen la idea de la reencarnación, influidos sin dudar por el tremendo movimiento religioso de Oriente. No hay que olvidar que Pitágoras fue contemporáneo de Buda y el jainismo, y que Platón nació solo 160 años más tarde.
Cada grupo, cada sociedad, cada pueblo, cada hombre, tiene una interpretación particular del mundo que le rodea y de las ideas que le circundan. La idea de la reencarnación, lógicamente, no escapa a esta regla. Y hay quien ve en la reencarnación la explicación de las diferencias raciales, económicas y políticas que existen en el mundo. Para algunos, los pueblos que pasan hambre sufren esta pena por un karma negativo que deben pagar hasta la saciedad. Para otros, en la reencarnación encuentran la justificación de sus errores. Y hay quien además ha querido ver en la reencarnación su filiación aristocrática o de superioridad racial. Así que todo depende, naturalmente, del interpretador. Al hacer un breve recuento desde la prehistoria hasta la actualidad, vemos ya en el periodo musteriense que se encuentran huellas que ya nos sugieren entonces pues, la existencia de estas creencias. Pues ¿qué otra cosa puede significar la colocación de determinados objetos junto a los cadáveres, sino tener la seguridad de que eran necesarios en otra vida después de la muerte? Y lo mismo sucedió en los periodos del Paleolítico y del Neolítico, con los primeros monumentos funerarios en forma de túmulos o dólmenes, en los cuales se colocaban alimentos y objetos familiares del difunto para que los utilizara en el más allá. De la Edad del Bronce, en las tumbas de los celtas, se encuentran carros, monedas, utensilios, aderezos, etc., incluso cadáveres de compañeros de armas para que acompañaran al difunto en la vida en otro lugar. Y mucho antes de que existieran las pirámides, unos 12.000 años aproximadamente de nuestra era, los egipcios creían en la supervivencia del espíritu y en la doctrina de la reencarnación. De hecho, los egipcios representaban al espíritu de Ba como un pájaro con rostro humano que abandonaba la materia física con la muerte, cuyo cuerpo espiritual denominaban Sau. En la India, cuyo origen se pierde en la nebulosa de la historia antigua, estuvo siempre presente la idea del espíritu y de su reencarnación que persiste en la actualidad, pues los hindúes siempre han afirmado que existe un alma que ocupa un cuerpo físico y no un cuerpo físico que tiene un alma. Además, ellos consideran que la presente reencarnación es solo un escalón en el camino de la vida. Encontramos en los Vedas, que son los 4 libros sagrados de la India antigua, la cita siguiente: ¿de dónde han salido las almas? Unas vienen hacia nosotros y otras regresan, y otros regresan y vuelven a venir. Un buen número de pueblos, muy distantes entre sí, nos han legado escritos que hablan de la supervivencia del espíritu y de la reencarnación. Son magníficos ejemplos de esto el poema celta de la antigua Galia, la navegación de Bran en la India, el Rig Veda y las leyes de Manu, uno de los textos más antiguos escrito en sánscrito, es decir, en la antigua lengua de los brahmanes. Después también está el Bhagavad Gita y la Vedanta, la más importante escuela del brahmanismo que representa la ortodoxia del hinduismo, los cuales tienen innumerables referencias a la reencarnación y a la inmortalidad del alma. Krishna, en el Bhagavad Gita, cita lo siguiente: todo renacimiento, feliz o desgraciado, es la consecuencia de las obras practicadas en las vidas anteriores. En el Tíbet, el bardo Todol nos habla de un espíritu que permanece después de la muerte física y que luego reencarna. El Avesta, de los arios del Irán, se refiere a la vida espiritual y a nuevos nacimientos en condiciones acortes, de acuerdo con las acciones de la vida anterior. Los antiguos caldeos de la Baja Mesopotamia enseñaron la doctrina de la reencarnación como una de las verdades fundamentales de los magos que eran los maestros de la sabiduría oculta. Desde la antigua Roma, eminentes personajes nos hablan de estas creencias como Marco Tulio Cicerón en los sueños de Escipión, Ovidio
Virgilio y Plinio el Joven en sus escritos. Y Julio César, en comentarios sobre la guerra de las Galias, opinaba lo siguiente: los druidas quieren, en primer lugar, persuadir de que las almas no mueren, sino que después de la muerte pasan a otros cuerpos humanos. Grecia también ha legado una hermosa literatura que hace referencia a un mundo de espíritus desencarnados. Vemos así que en los poemas épicos de Homero, los moribundos profetizan y el alma de Patroclo visita a Aquiles en su tienda. Platón decía que los renacimientos eran indeseables y lo deseable era quedarse en el país de los desencarnados. Y además añadía: es seguro que los vivos nacen de los muertos, que las almas de los muertos renacen otra vez. Sócrates afirmaba que morir era tan solo una migración de un mundo para otro. Bien. La religión judía sostuvo la supervivencia del espíritu. Basta leer en el Antiguo Testamento la narración de la oportunidad en que Saúl, que fue el primer rey de los hebreos y que fue reprobado y sustituido por David, acude a la bruja de Endor y ésta invoca al espíritu de Samuel, profeta y juez de Israel, padre de los profetas. Y Saúl entonces, entendiendo que era Samuel, humillando su rostro a tierra, le hizo una gran reverencia. Asimismo, en el Sefer HaZohar hay muchos temas acerca de la reencarnación. También el cristianismo difundía la doctrina de la reencarnación. Orígenes decía que las almas reencarnaban repetidas veces. Juan el Bautista era considerado la reencarnación de Elías. Justino Mártir habló del alma que habita cuerpos sucesivos y Lactancio sostuvo la idea de la inmortalidad del alma que implicaba su persistencia. San Agustín se preguntaba: ¿no he vivido en otro cuerpo antes de entrar en el útero de mi madre? De tal forma que el concepto original del cristianismo era el de una existencia de un alma que ocupaba una y otra vez un cuerpo material y no el de una existencia espiritual eterna precedida de una sola vida material. En Oriente, la antigua religión animista prebudista del sintoísmo, que se practicaba en el Japón mucho antes del siglo VI de la era actual, incluía la inmortalidad del espíritu y la reencarnación. En China, la creencia en la supervivencia del espíritu estuvo presente desde muy atrás en la historia, pues en la doctrina mística del taoísmo, a través de los libros de Lao Tse, se enseñaba la reencarnación. Y Lao Tse decía: entrar en la vida es ir hacia la muerte. Y asimismo, en la obra de Chuang Tze, que data del siglo XIV antes de nuestra era, se afirma que la muerte es el principio de nuestra vida. Algunas sectas, como la de Mao, utilizaban medios para contactar con los espíritus superiores, especialmente a través de la escritura automática. Si miramos hacia América, vemos que prácticamente, todas las religiones indígenas concedían un lugar preponderante a los espíritus y creían en la reencarnación. Algunas tribus colocaban los cuerpos de los niños fallecidos al lado de los caminos para que sus almas encontraran nuevos cuerpos entre las mujeres embarazadas que por allí pasasen. Existe un libro de los muertos maya, tal como existe otro tibetano y otro egipcio. Las ideas de los aztecas coincidían con las de los mayas y los incas en Perú, que también creían en la reencarnación y en la inmortalidad del alma. En el continente africano, la mayoría de sus pueblos creen en la reencarnación y afirman que el mundo de los muertos es un lugar de tránsito y que el difunto regresa a la tierra para iniciar un nuevo ciclo vital. La ciencia moderna investiga buscando confirmar todo cuanto hemos explicado anteriormente, aunque fue a mediados del siglo XIX cuando el gran pedagogo francés Hipólito Léon de Rivarol, bajo el seudónimo de Allan Kardec, dio a conocer su obra que reafirma
los conceptos esenciales emitidos por los más destacados hombres de todos los pueblos desde los confines del mundo, dando origen al espiritismo. La creencia en la ley de la reencarnación conlleva al mejoramiento colectivo y al progreso moral de la humanidad por el perfeccionamiento individual de cada uno de sus miembros. Esta ley no es aceptada por aquellos que no tienen presente la responsabilidad de sus actos, ya que esta creencia entraña unos deberes que debemos aceptar con voluntad y sumisión, así como reconocer lo que no somos, porque esto es un duro golpe para el orgullo y la vanidad de cada uno de nosotros. Todos aquellos que no tengan en cuenta que existe la evolución del espíritu no pueden aceptar esta ley, ya que pone al descubierto nada más y nada menos todas aquellas acciones realizadas en muchísimas ocasiones en la impunidad. En los últimos años, con la investigación de lo que sucede en la muerte clínica, es decir, las llamadas ECM, experiencias cercanas a la muerte, la teoría de la supervivencia del espíritu y, en consecuencia, de la reencarnación, ha despertado un inmenso interés en el mundo occidental, ya que los investigadores de estas experiencias de personas resucitadas después de estar muertas han acumulado datos fascinantes que ponen de acuerdo las conjeturas de los antiguos y la evidencia médica moderna. También las actuales técnicas de hipnosis parecen revelar al hombre que la vida después de la muerte es sinónimo de vida antes del nacimiento. Y es así que las técnicas modernas permiten comprobar la supervivencia del espíritu y de la reencarnación. En síntesis, podemos afirmar que de manera constante existió siempre la certeza de que los llamados muertos no estaban tan muertos. Como hemos visto anteriormente, el fenómeno de la transmigración de las almas fue también la doctrina común en los primeros siglos del cristianismo. San Jerónimo citaba: la transmigración de las almas es enseñada secretamente a un reducido número desde los tiempos más antiguos como una verdadera verdad a no revelar. San Agustín envía a San Jerónimo una carta a propósito de ciertos niños con defectos y le dice: no pudiendo Dios crear más que el bien, es muy posible que estos niños hayan adquirido sus defectos en una vida anterior. Orígenes comentaba que en cuanto a por qué el alma humana obedece tanto al bien como al mal, hay que buscar las causas en un nacimiento anterior. Clemente de Alejandría decía: la reencarnación es una verdad transmitida oralmente y autorizada por San Pablo. Y otros muchos nombres de la historia podríamos citar, por ejemplo, San Justino, San Hilario de Poitiers, Sinesio, Pusino, San Buenaventura, etcétera, etcétera. Después de todo lo expuesto, nos hacemos una pregunta. ¿Por qué entonces ha desaparecido la reencarnación de los catecismos e incluso es condenada desde los púlpitos? Bueno, para encontrar una explicación deberíamos remontarnos al año 553 de nuestra era, en el que el devaluado Concilio de Constantinopla reúne a una minoría de padres de la Iglesia, quienes, presionados por el emperador Justiniano, poco favorable a Orígenes, deciden suprimir a la doctrina de la reencarnación de las enseñanzas de la Iglesia, restringiéndolas a los círculos más íntimos del poder eclesiástico. Según ellos, el motivo, la razón, era evitar que los fieles pospusieran a vidas futuras el inicio de sus esfuerzos para lograr la salvación de las almas. Nosotros tenemos
otro concepto. Observando la historia, hemos de recordar un personaje muy importante en aquel tiempo, como fue Teodora de Bizancio, artista, prostituta, bailarina, que con gran esfuerzo llegó a hacerse la esposa de Justiniano. Bueno, con ese pasado oscuro, naturalmente, Justiniano presionó a los padres de la Iglesia, porque a pesar de su comportamiento, de su promiscuidad, una vez casada con Justiniano iba asesinando a los amantes que iba teniendo para que no hablasen. En cierto momento, en un hipódromo, pasaron a cuchillo a los habitantes de una revuelta, aproximadamente de 30 a 40.000 personas, que se quejaban de los impuestos que tenían de Justiniano. Y aquellos que conocían el pasado de Teodora eran amenazados si hablaban despellejándolos vivos. Naturalmente, la ley de la reencarnación nos sitúa en la ley de causa y efecto. Es decir, hoy somos el resultado del ayer, hoy estamos construyendo el mañana y mañana vamos a tener, lógicamente, la responsabilidad de nuestros comportamientos hoy. Justiniano y Teodora de Bizancio anularon precisamente esta ley porque no querían sufrir la ley de causa y efecto. El destino de todos nosotros es la perfección espiritual y para alcanzarla pues debemos pasar por experiencias, adquirir conocimientos, fortalezándonos en el ejercicio del bien y desarrollando en nosotros mismos el amor sublime. La vida de la materia favorece el perfeccionamiento del espíritu. Al tomar un cuerpo, es decir, al encarnar, los espíritus somos sometidos a situaciones y pruebas que nos son necesarias para nuestro adelantamiento moral. Cuando fallamos, cuando no alcanzamos los objetivos propuestos en una determinada encarnación, volvemos a sufrir las vicisitudes de la vida corporal en busca de un aprendizaje, reencarnando para una nueva tarea expiatoria. La vida de cada espíritu en la materia posibilita además la colaboración con la obra divina en el mundo en que habita, en este caso, en la tierra. Los procesos de encarnación varían de un caso a otro a pesar de obedecer los principios generales establecidos por las leyes divinas, ya que no encarnamos y reencarnamos solamente en el planeta Tierra, no. Vivimos estas encarnaciones en diferentes mundos. Recordemos las palabras de Jesucristo cuando decía: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y las moradas son desde mundos primitivos, que es donde iniciamos nuestra andadura, pasando por mundos de expiación y de pruebas, que es en el mundo en el cual nos encontramos actualmente la Tierra, mundo de regenerador, que será el mundo que nos vendrá después de que nosotros superemos esta etapa, mundos felices y mundos superiores, que es nuestro destino espiritual, al que todos llegaremos, unos antes y otros después. Las encarnaciones que aquí realizamos no son ni las primeras ni serán las últimas, son sin embargo, recordémoslo, de las más materiales y de las más distantes a la perfección. La unión del espíritu al cuerpo es planeada previamente en el mundo espiritual y tiene como principal determinante las pruebas o expiaciones por las que el espíritu deberá pasar con el objetivo de su rescate. El espíritu que va a encarnar podrá cooperar o trabajar activamente en ese proyecto. Dependerá de su estado evolutivo, dependerá del conocimiento espiritual que haya despertado en él y de acuerdo con el grado en que se encuentra
el espíritu podrá facilitar o dificultar el proceso para volver a nacer. Es por ello que los espíritus rebeldes, los espíritus agresivos, indiferentes, tienen su encarnación sometida por completo a cargo de los espíritus superiores, que eligen para ellos las condiciones bajo las cuales deberán realizar las experiencias necesarias para su mejoramiento. Muchos de estos espíritus que retornan a la existencia corporal en la esfera del globo son magnetizados por los benefactores espirituales que les organizan nuevas tareas de rescate, encarnando en estado de inconsciencia. Los procesos de la reencarnación son operaciones graduables, es decir, se inician con la concepción y se completan con el nacimiento. La unión del espíritu con el cuerpo se efectúa por medio del perispíritu, es decir, el cuerpo fluídico, cuyo envoltorio fluídico servirá para conexionar el espíritu y la materia. Y mediante un mecanismo completo, el perispíritu es reducido, condensado, asimilándose a las moléculas materiales del cuerpo en formación y ajustándose progresivamente a su desarrollo. Al nacer, las reminiscencias del pasado pueden manifestarse con tendencias instintivas, simpatías inexplicables, súbitas, bajo la forma de recuerdo o también de impresiones. Incontables personas se han sorprendido muchas veces frente a los recuerdos de las vidas pasadas, en los que se sumergían inconscientemente. ¿Quién no ha recibido imágenes? Sufriendo en las evocaciones los estados característicos de los personajes que antes habían animado. Y es así que muchos han sido víctimas de diversos órdenes de perturbaciones, sin conseguir establecer los límites entre los hechos de una y otra existencia. La del pasado, que regresa vigorosa, y la del presente, que se va sometiendo al impositivo del anterior. Es decir, según vamos viviendo, vamos nublando la existencia anterior. En la vida infantil, debido a que el espíritu aún se encuentra en el proceso de la fijación total de las células, apropiándose del campo somático, es decir, del cuerpo físico, poco a poco surgen frecuentemente en los diversos ámbitos del arte, de la filosofía, de la ciencia y de la religión, aquellos espíritus que exteriorizan una sorprendente precocidad, revelando así conocimientos superiores a los del tiempo en el que viven, o recordando las enseñanzas aprendidas anteriormente. Y todo esto considerando otros factores cognitivos que también se manifiestan. Por ejemplo, la memoria del aprendizaje y de los hechos no se pierde nunca, puesto que esta, la memoria, no es patrimonio de las células cerebrales que las traducen, estando incorporadas al perispíritu que las fija, acumulando así las experiencias de las múltiples existencias mediante las cuales el espíritu evoluciona en los diversos planos que le son necesarios. Para que el hombre progrese espiritualmente, para que el hombre cumpla el programa de trabajo que asumió al volver a nacer físicamente, en el cual se había comprometido en el mundo mayor, no es necesario el recuerdo de las experiencias anteriores, ya que el espíritu recibe la advertencia para no reincidir en el error bajo la forma de intuiciones e impresiones provenientes de las lecciones del pasado, impresos en su conciencia, así como las buenas resoluciones que adoptó antes en otras vidas. Es decir, todo es un conglomerado de experiencias que tenemos grabada dentro de cada uno de nosotros. Las tendencias instintivas, en algunos casos, y el tipo de vicisitudes y pruebas que sufre, pueden esclarecer al hombre acerca de su pasado y sobre la naturaleza de los esfuerzos que tiene que realizar para su evolución espiritual.
La observación de sus malas inclinaciones y de las dificultades que atraviesa le van a permitir saber qué fue, qué hizo y qué necesitará para corregirse actualmente, analizándonos cada uno de aquello que carecemos, de aquello que adolecemos, de aquellas cosas que lógicamente nos son necesarias y de todas aquellas también que nos sobran. Todos sabemos que no se puede evolucionar en una sola vida, en una sola existencia, para llegar a la perfección. Un día nos parece corto y no obstante es suficiente para nacer, para vivir, para luchar, para padecer, para gozar, sí, y para morir. El gran filósofo alemán de los siglos XVIII y XIX, Johann Gottlieb Fichte, considerado uno de los padres del llamado idealismo alemán, en su libro El destino del hombre, cita lo siguiente: ¿no conocéis a algunos hombres tan sabios y tan buenos que parece cosa imposible que hayan llegado a ser lo que no son en una sola existencia? Hombres digo, que es preciso que hayan existido antes y varias veces para poder lograr esa pureza de sentimientos, ese impulso instintivo hacia lo bueno, lo bello y lo verdadero. En una palabra, esa supremacía natural y esa eminencia que los distingue de todos nosotros. ¿De dónde vienen los jóvenes prodigios? Los músicos, los pintores, los poetas, todos los que desde su más tierna edad mostraron disposiciones para las artes y las ciencias. Hubo niños que fueron capaces de expresarse correctamente en diversos idiomas desde los 2 años de edad sin haberlos aprendido antes. Otros revelaron una inclinación musical componiendo e interpretando piezas clásicas antes de que pudieran sostener el violín o disponer de movilidad para llegar al teclado del piano. Escultores que deslumbraron a sus propios maestros en plena edad infantil. Matemáticos, astrónomos, químicos, físicos modernos, todos ellos evocan de la última reencarnación cuanto aprendieron y ahora regresan para ampliar aún más sus adquisiciones, para ser aplicadas al servicio de la humanidad, al servicio de todos nosotros. Y de este modo, con el encadenamiento de nuestras etapas terrestres, se prosigue y se completa la obra grandiosa de nuestra evolución a través de la educación y la edificación de la personalidad. No existe, pues, la fatalidad de lo que hablamos tantas veces. El hombre, nosotros, somos los que tejemos día a día, desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte, la red de nuestro destino. Sufrir todas las pruebas de la riqueza, de la pobreza, aprender a obedecer, aprender a mandar, a comprender, conocer también las privaciones y adquirir la paciencia. Asociar nuestros actos al plan divino, obrar en concierto con la naturaleza, es el sentido de la armonía, es el bien de todos, es preparar nuestra elevación para nuestra felicidad. Actuar al contrario, pues sería retrasarnos y encadenarnos a mundos inferiores, que los hay, aunque elegir es el reto personal de cada uno. Sabemos que somos dirigidos por nosotros mismos, por nuestro libre albedrío, a pesar de que muchas veces nos encontremos eligiendo aquello que no nos conviene o no nos interesa. Allan Kardec, con mucha propiedad en el Libro de los Espíritus, en el capítulo 4, pregunta número 66, indaga: si no alcanzó la perfección durante la vida corporal, ¿por qué medios el espíritu alcanza su depuración? Y los espíritus superiores contestaron:
sometiéndose a la prueba de una nueva existencia. Merece considerar aún que en cada día surgen oportunidades nuevas, oportunidades que facultan al hombre a hacer y rehacer su vida gracias a su libre albedrío, perfeccionándose sin cesar, olvidando el mal y conquistando el bien justo y junto a las propias adquisiciones con que se prepara para su liberación íntima e intransferible. Por eso, la oportunidad actual que tenemos todos, cada uno de los que nos encontramos en la labor de la carne, es una bendición de realce que no puede ser desperdiciada sin consecuencias lamentables y que solo más tarde comprenderemos en toda su complejidad. Lo que hoy poseemos, pues, viene precisamente de ayer, pudiendo edificar nuestro mañana a través del uso que hagamos de las dificultades y facultades a nuestro alcance. Y si usted tiene mucha curiosidad y quiere conocer un caso fidedigno de reencarnación, no tiene más que acercarse a un espejo y mirarse en él. Ante usted aparecerá el reflejo de una persona que ha reencarnado varias veces y que, a pesar de su temor, de su valor o cuestionamientos acerca de la muerte, tiene un sentido inherente de pervivencia y eternidad en su ser, capaz de sorprenderse cada mañana, de seguir en este mundo, después de regresar de esa parcela cercana al más allá, que es el mundo de los sueños. Haga un pequeño esfuerzo y recuerde las vivencias de su infancia. No hace falta hipnotizarle para ello. En ellas, en esas vivencias, usted reconocerá su propia vida, que se prolonga más allá del nacimiento, de la misma manera que se prolongará más allá de la muerte. No mire hacia atrás en busca de lo que no tiene. No lo encontrará. No lo encontrará aunque esté usted dispuesto a engañarse. No busque en sus vidas pasadas el esplendor de que carece en la presente. Porque las vidas pasadas fueron lo que fueron. Pero usted es quien es en la vida actual. Luche, crezca y construya en esta nueva experiencia, porque de momento es la única que usted tiene. Además, sepa que usted siempre ha sido y será quien es. No importa las vestimentas que luzca en esta vida, las que haya lucido en vidas pasadas, ni las que lucirá en futuras reencarnaciones, porque en esencia usted sigue siendo el mismo. Y usted mismo, como decíamos hace unos momentos, es el caso de reencarnación más cercano y fidedigno. Muchas gracias.
ustedes me dirán si quieren saber alguna cosa más, si quieren hacer alguna consulta. Aquí estamos. Miguel, cuando se reencarna de un mundo inferior a este nuestro, Sí. siempre se reencarna como los que están los indios perdidos en el Amazonas, No. o cómo se puede ver Pues dependerá naturalmente del continente donde corresponda. donde corresponda. Eso sí, que su conocimiento pues estará en función del mundo anterior de donde viene. De donde venga, pero si es de muy bajo, Si es muy bajo no llega, porque hay otros mundos intermedios. no llega a este. No llega a este. Siempre hay una relación muy cercana de un mundo a otro, porque pensemos que el perispíritu tiene que acoplarse, tiene que adaptarse a la nueva atmósfera, al nuevo lugar donde va a encarnar. A la nueva vibración. Exactamente. Pues muy bien, gracias, Miguel. Dígame usted. ¿Cuál es la relación entre el inconsciente y el alma? El consciente y el alma, pues el alma es el espíritu cuando estamos desencarnados y el consciente es concretamente cuando despertamos. ¿Y la parte inconsciente qué es? La parte inconsciente es aquello que no se conoce, que no somos capaces de saber qué es lo que hacemos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Esa es la inconsciencia de la gente, ¿no? Que mucha gente está adormecida, está en letargo porque no es consciente de la situación que está viviendo. Por eso no actúa animada por el progreso espiritual. Muy bien. ¿Más preguntas? Dígame. ¿Entre una vida y otra hay un periodo siempre establecido? No, establecido no. Dependerá de la necesidad que el espíritu tenga de reencarnar nuevamente por aquellas cuestiones que sean necesarias para su aprendizaje, para su evolución. No obstante, cuando desencarnamos, pues estamos durante un periodo de tiempo en la erraticidad, esperando una nueva oportunidad de reencarnar, en el cual pues estamos formándonos, estamos educándonos para la nueva vida que vamos a tener, analizando aquellas cosas que nos son necesarias para seguir avanzando, analizando también todo aquello en lo cual nos hemos confundido y hemos de reparar, las pruebas por las cuales tenemos que pasar. Es decir, es bastante complejo. Y todo va determinado también por, como decíamos al principio, por la necesidad de reencarnar previamente. Hay espíritus que están en un estado evolutivo muy alto, entonces no necesitan reencarnar tan rápidamente como otros que tienen tantas deudas, que están tan atrasados, que necesitan, como decíamos, la materia para ir avanzando progresivamente. ¿Aclaré las preguntas? Sí. Dime. ¿De dónde surgen, si por ejemplo en el año 1500 había 1.000 millones de seres humanos, ahora somos 10.000 millones? Sí. ¿Esas nuevas almas, esas nuevas espíritus, Sí. ¿de dónde salen? Se está creando continuamente. ¿Pero de dónde? No lo sabemos. Naturalmente que el del creador, entrecomillado, ¿no? Cuando nosotros consideramos en la primera pregunta del libro de los espíritus a Dios, decimos que es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas, es decir, no es un ser antropomórfico como otras religiones nos dicen, ¿no? Y cuando seguimos preguntando, en las siguientes preguntas del libro de los espíritus, pues nos dicen que es inconocible. Inconocible. Es algo que no tenemos el conocimiento suficiente como para comprender esa situación. ¿Y no contradice un poco el libre albedrío que exista diferentes reencarnaciones? En absoluto. Si hay un fin último, realmente no tenemos Sí, capacidad de se retrasará en llegar, pero llegará, porque será consciente de sus errores y de sus equivocaciones. Dos personas que comienzan en una carrera, uno correrá más que la otra, ¿no? Depende de su preparación. En estos maratones que estamos viendo ahora, si yo mismo me pusiese al lado de una persona que está semanalmente ensayando y corriendo de un sitio para otro, me pusiese a correr con él, imagínese usted, cuando él llegase a la meta a los 10 kilómetros, por ejemplo, yo iría por el kilómetro 3, porque como no me he preparado para ello, pues lógicamente no voy a llegar casi nunca, ¿no? Llegaré cuando él haya pasado un montón de tiempo.
¿Más preguntas? Sí. La pregunta que le voy a hacer a lo mejor no cuadra con la conferencia que usted ha dado, pero se la voy a hacer. ¿El espíritu puede salir por la noche cuando estamos dormidos? Claro, naturalmente. ¿En su trabajo? Claro, cuando. Claro que sí. ¿A eso se refiere el estremezón algunas veces? Eso se refiere a una frase que se dice que es la emancipación del alma. Es decir, cuando nosotros dormimos por la noche, en la primera etapa, nuestro cuerpo necesita que el espíritu esté cercano y es cuando se realizan los sueños fisiológicos. Es decir, nosotros soñamos cosas mezcladas que no tienen sentido. Y esas cosas son, pues, concretamente, una película que hemos visto, una charla que hemos tenido con un amigo, una idea, un proyecto, y todo viene en el subconsciente. En la primera etapa del sueño, todo se amontona y va saliendo de una forma irregular, normalmente. Cuando el cuerpo ha descansado ya, el espíritu tiene la posibilidad de emanciparse. No todos se marchan, de emanciparse, y va al mundo mayor, donde nosotros tenemos encuentros con otros seres que se encuentran allí, nuestros seres familiares, nuestro guía espiritual, es decir, todos aquellos con los cuales están en la misma situación que nosotros, en el mundo fluídico. Cuando regresamos, es cierto que muchas veces si volvemos de una forma intempestiva, pues entonces lo chocamos, ¿no? Pero normalmente no suele ocurrir esto, regresamos tranquilamente. ¿Y hay alguna hora más o menos de estar fuera? Pues la segunda etapa del sueño, a partir del... 2 horas. No hay una hora determinada, es un tiempo determinado en función, porque no siempre tampoco se va. Habrá días en los cuales el cuerpo está tan cansado que no le permita al espíritu separarse, es decir, se tiene que quedar allí acompañándole. Muy bien. Se dice algunas veces que hay una muerte súbita en el sueño. ¿Muerte súbita en el sueño? Sí, que haya muerto en el sueño. Sí, hay gente que ha muerto en el sueño, sí. Pero haya no, vuelto el espíritu. no, el espíritu siempre vuelve, habrá sido un tema orgánico, más que otra cosa. El espíritu siempre es reclamado por el cuerpo físico. No se puede quedar por ahí perdido, ¿sabe? Siempre tiene que regresar. Muy bien. Más cosas. Dígame. Bueno, yo la idea que tengo de reencarnación es la que me ha llegado de la India. Sí. No sé si los espíritas comparten la idea de la reencarnación en animales. No, se lo voy a explicar a usted. Entendemos que el animal no tiene espíritu, tiene un psiquismo, y depende qué tipo de animal. Entonces, nunca hay retroceso. Usted cuando ha ido a la universidad, ha hecho el 4º curso de la universidad, y se ha apuntado usted al 5º curso, pero usted no pasó, porque ni se presentaba a los exámenes, ni tomaba notas, ni absolutamente de nada. Y a usted le suspenden en el 5º curso, pero usted había ganado ya los 4 anteriormente, ¿no? Usted tendrá que repetir el 4º, o el 5º. Pero retroceder, no. Es un concepto que no se contempla, por falta que los animales tienen un psiquismo, algún tipo de animal. Los elefantes, los caballos, los perros, etcétera, ¿no? Pero hay veces que están hablando de otro tipo de animal que va por los suelos. ¿Más preguntas? Sí, perdón. Sí. La llamada ley del karma hace que en cada reencarnación tengamos que lidiar con los errores que hemos cometido en el pasado. Sí. Entonces, mi pregunta es, ¿tenemos derecho a ayudar a los demás que están en una peor situación a avanzar? ¿O tendríamos que hacer como los hindúes que respetan el karma de los que están en peor situación porque precisamente tienen que lidiar con esas situaciones? Pues mira, en el Evangelio nos viene precisamente una historia de Jesús donde le hacen este tipo de pregunta y él da el ejemplo de que si pasas al lado de un río y ves a un hombre que se está ahogando, pues naturalmente lo que tú tienes que hacer es echarle la mano para ayudarle, ¿no? Un poco más o menos es lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros estamos para ayudarnos los unos a los otros. Dios ayuda al hombre a través del hombre, es decir, ella ayudará a su amigo ayudará a su otro amigo, yo le ayudo a él, y así sucesivamente. La ley del karma, evidentemente que tenemos que pasar por ella, pero no es una ley tampoco determinante. ¿Qué quiere decir determinante? Que no es sota, caballo y rey, porque si nosotros tenemos una vida mejor que la hemos hecho antes, si nosotros nuestra transformación moral está junto a nosotros, somos personas más tolerantes,
personas que ayudan unos a otros, que tenemos la idea también del progreso, más caritativos. Eso, lógicamente, nuestro karma actual, eso se va reduciendo a través del amor que podamos volcar sobre otras personas. No siempre es así. Por ahí, Gema. Si has hecho un recorrido por los autores filosóficos, por Platón y Sócrates, que tienen algunas ideas similares, y en uno de ellos has citado en concreto la palabra reminiscencia, que aparece en Platón, en la filosofía de Platón. Entonces, en algunas obras filosóficas yo lo entiendo como una vuelta hacia las vidas pasadas. Sí. Entonces, tiene esa acepción, se puede explicar desde ese punto filosófico, se puede explicar desde la doctrina espírita de esa forma el término reminiscencia. Las reminiscencias son todo lo que hemos pasado anteriormente, que siempre permanecen con nosotros y que lógicamente afecta a nuestro comportamiento, porque son parte de nuestro espíritu. Todos los espíritus no somos iguales, ¿eh? Todos tenemos unas vivencias determinadas, hemos vivido unos más vidas que otras, hemos tenido experiencias diferentes, distintas, y cada uno estamos en un grado de evolución diferente también. Bueno, y por otro lado, la idea de la virtud y la belleza, eso ya viene dado también, porque eso en la filosofía de Platón también dice que nacemos con esa idea, y eso está dentro de la filosofía. Eso está para desarrollarlo. Vale, me gustaría que me explicara, bueno, si puede ser, si no, el término de la teoría de las esferas que aparece en Platón, donde habla que hay una serie de esferas que mueven el universo y que hay como un sonido que hace como que el universo tenga música y que crea una armonía universal, y que aparece en la filosofía de Platón. Si tenía algo que ver... No, pero vamos, entendemos que en el universo existen planetas y naturalmente mundos mucho más elevados que nosotros, en los cuales la armonía y la vibración será, pues, se puede considerar musical, ¿no? Por ahí. No sé cómo plantear la pregunta, pero ¿cuál es el motivo, la causa de que nazcan personas superdotadas? Pues en la conferencia, María Luisa, lo hemos explicado. Sí, pero no lo has llegado a entender. Pues yo te lo voy a explicar de nuevo. ¿Vale? A lo largo de la historia de cada uno de nosotros hemos tenido muchas experiencias en las cuales hemos aprendido muchas cosas. Nos hemos equivocado en otros momentos, pero en otros hemos sido virtuosos de la música, de las ciencias, de la escultura, de la pintura, y eso, como estábamos grabando antes, queda en nosotros mismos. Es patrimonio de cada uno de nosotros. Y cuando volvemos a reencarnar otra vez, esas facultades a veces se manifiestan en nosotros. Y nosotros tenemos un conocimiento de todo lo que ha ocurrido anteriormente. ¿Se repetiría? Sí, aprovecharíamos esas circunstancias en la nueva vida. Porque el mundo mayor considera que es necesario para nosotros, para terminar a lo mejor una fase de nuestra vida anterior. ¿Comprendiste ahora? Vale. ¿Más preguntas? Sí. ¿Existen espíritus independientes que no están encarnados en nada, que son a nuestro alrededor, por ejemplo? No sé. Tendrían que estar encarnados algún día. Sí, pero existen, me refiero como a este tema de... No lo sé, yo soy un poco escéptico con estos temas, pero el tema de las posesiones, por ejemplo. Es que son espíritus que han vivido y que ahora están desencarnados. Claro, eso me refiero. Sí, sí, claro, multitud. ¿Por qué no están encarnados? Pues porque no les ha llegado el momento para ello. ¿Y depende eso de algo? No sé. Sí, depende de una programación de cada uno de nosotros, del interés que tengamos también en reencarnar, el despertar también, que seamos lógicamente conscientes de la situación que estamos viviendo. Todo lleva a un proceso. Nos dicen que cada ser que estamos actualmente encarnados aquí, hay como 4 aproximadamente en la raticidad que están pendientes de reencarnar. Ya les llegará el tiempo, como es lógico. Entonces me dice, es que el planeta se va a llenar de gente, todo esto, sí, sí, pero como hay otros mundos, hay mundos más ascendidos, de los cuales, si vamos progresando, vamos a partir hacia arriba. Pero paralelamente al tiempo, y observando la sociedad como está hoy en día, hay otros espíritus que cuando desencarnen irán a mundos inferiores. Y eso da la capacidad para que otros espíritus vayan encarnándose aquí también. ¿Bien? ¿Más preguntas? Sí, perdón. Sí. Cuando una persona encarna, viene para
Pues el aprendizaje es que en otra experiencia anterior le faltaba un tiempo por desencarnar. Aparte, sí, pero aparte es una experiencia también para los padres. Bueno, más que prestarse viene a ser el mismo espíritu que había antes. El mismo espíritu es la consecuencia, la continuidad. Y por otro lado, a veces este tipo de experiencias tan desagradables, tan traumáticas, pues sirven para que una familia pues se una, sirve para que una pareja tenga una convivencia mayor, sirve para que ellos se den cuenta y valoren las cosas de la vida. Son muchos los motivos, no sabemos las cosas verdaderamente cómo suceden. Bien. A ver, sí. Esta pregunta ya se repitió la vez pasada, ¿no es cierto? Cuando un bebé fallece porque, Sí. y los padres Claro. sufren traumatismo, pero lo que debemos ser conscientes que no es el cuerpo físico, es el espíritu el que tiene Claro. el problema. Claro. Sí, claro, le faltaba un tiempo. Y el espíritu un tiene mes, un año, se tiene que completar. pero es el espíritu, Claro, no tiene claro, la culpa a la claro, criatura. claro. La criatura nace pues para cumplir Esa misión. También en ese Sí. cuerpo. el Exactamente. espíritu. Sí. Por ahí que levanta. Sí, por ahí. Sí. Las personas que se suicidan. Pues estamos hablando precisamente de lo que hemos hablado antes, ¿no? Que muchas de las veces tomamos una determinación y no llegamos a cumplir el tiempo que estaba más o menos marcado, porque no hay una fecha determinada. Como hemos dicho antes, cada día hacemos nuestro trabajo, cada día vamos avanzando y el futuro depende de lo que nosotros hagamos hoy. Si tomamos la determinación de cortar nuestra vida, nuestra existencia, pues el tiempo, lógicamente, se nos ha limitado y estamos en deuda con el tiempo que nos falta. Y a pesar de eso, pues la situación para aquellas personas que toman esa determinación es una situación muy lamentable, porque ellos piensan que todo termina en la nada y cuando van al mundo espiritual se dan cuenta de que el problema por el cual ellos han tomado esa decisión permanece en ellos y permanece de una forma tormentosa, es decir, es una repetición, sobre todo del último acto que han sufrido. Aquellas personas que se dan un tiro están recibiendo el impacto continuamente, los que se arrojan por un terraplén están repitiendo ese acto, o que se ponen delante de un tren, lo mismo, o que aquellos otros que ingieren pues un veneno para desaparecer, pues tienen unos padecimientos posteriormente cuando reencarnan muy grandes, porque han vulnerado el cuerpo espiritual, lo han estropeado, entre comillas. ¿Más preguntas? Dígame. Cuando Jesucristo murió en la cruz, Sí. al tercer día resucitó, ¿qué pasó ahí? ¿Fue una reencarnación? ¿Fue Una manifestación. Jesús se manifestó y se materializó delante de ellos, como muchos de los espíritus que se materializan. Hay pruebas evidentes y científicas de espíritus que se manifiestan una vez que han desencarnado. Hay mucha literatura de eso, léalo usted. ¿Más por aquí? Sí. ¿Qué es la erraticidad del espíritu? ¿Cómo? ¿Qué es la erraticidad del espíritu? La erraticidad, lo comentamos antes, Enzo, es el tiempo en que se encuentra el espíritu una vez que ha desencarnado hasta que vuelve a encarnar otra vez. En ese tiempo, en ese espacio, es cuando él, si es consciente de la situación, pues se dedica a prepararse para otra nueva existencia, aquella que le ha de considerar, aquella que le interesa. Sí. ¿Somos obligados a reencarnar o somos invitados a reencarnar? Pues depende de las deudas que tengamos cada uno de nosotros. Unos espíritus son, más que invitados, incitados a que reencarnen para que sigan progresando, que sigan mejorando en su trayectoria espiritual. Y otros, como explicábamos en la conferencia, no son conscientes de la vida espiritual que están viviendo, están totalmente confundidos, están turbados y no tienen capacidad siquiera para poder decidir. Por lo tanto, los espíritus mayores le impulsan de manera que reencarnan de una forma automática, determinantemente. Son espíritus que están pues muy endeudados,
muy endeudados. Más cosas, sí. A ver, Miguel, vamos. ¿Por qué hay algunas religiones que se niegan a aceptar la reencarnación? Pues depende. ¿Me has entendido? Sí, yo te he entendido y te he explicado el tema de Constantinopla, ¿no? Pues ¿Por qué lo niegan? O sea, a pesar de muchas evidencias que hay, Sí. porque hay muchas evidencias de que la reencarnación efectivamente existe, entonces, ¿por qué se niegan? Pues hay unos principios fundamentales en todas las religiones establecidos. Entonces ellos, que son pocas las que no consideran la reencarnación, muy pocas, muy pocas. Inclusive dentro del cristianismo hay personas que naturalmente no consideran la reencarnación como una necesidad. Dice, ¿y por qué es una necesidad? Pues muy sencillo. Observamos nuestro alrededor y vemos las diferentes situaciones de la gente, unos sanos, otros enfermos, unos pudientes, otros muy pobres, otros no tienen casa, otros no tienen trabajo, otros sí, otros les sobra. Y entonces, si nosotros consideramos eso desde el punto de vista de la ley de Dios, pues a mí, esa postura, desde luego, ese Dios para mí no me importa en absoluto, porque es un Dios injusto. ¿Es injusto? ¿Tú por qué tienes que ser más guapo que yo? Y tienes mejor salud que yo. ¿Por qué? ¿Es un privilegio tuyo? Entonces Dios no es justo. Si es un privilegio, no es justo. Hemos de ser todos iguales. Tú estás hablando ahora desde el punto Estoy hablando desde el punto de vista de la ley de causa y efecto. Una sola existencia no tiene explicación para ello. Para tener este tipo de explicación, nos hemos de remontar precisamente a la ley de la reencarnación. Pero ¿por qué los hombres se niegan a aceptar incluso lo que Jesús dijo? Bueno, pero... Jesús ya vino diciendo, ha venido Elías en el cuerpo de Juan Bautista. Pero no todo el mundo se guía por el Evangelio de Jesús, Rodrigo. Hay otras filosofías que hay que respetar. Yo me estoy refiriendo a los religiosos, ¿No? a los que visten con sotana. Bueno, pues ellos ya hemos explicado y ese tema no lo vamos a tocar porque aquí no hablamos ni de política ni de religiones. Tampoco quería hacerlo yo. Pues no lo hagas. Dígame usted. Bueno, entonces yo entiendo que la reencarnación se contradice totalmente con la creencia de cielo e infierno. ¿Por? Claro, ni el cielo y el infierno no existe. Muchos días usted, yo y mi amiga Charo pasamos por el infierno, por la situación que estamos pasando en el día. ¿O no es así? Y hay otros días que dice, mira, parece que estoy en el cielo. Qué maravilla, cómo me encuentro hoy. El cielo y el infierno es una creencia religiosa para amedrentar a las personas que tenían poco conocimiento. Hoy en día ese criterio, esa opinión, eso ya está, pero pasadísimo. Es más, uno de los papas últimos pues dijo que el cielo y el infierno pues no eran estados geográficos, que eran situaciones del alma de cada uno de nosotros, de cómo vivimos. ¿Vivimos atormentados o vivimos felices? Por lo tanto, la Iglesia Católica ya no contempla esa situación. Bueno, por ahí. Sí, referente a lo de la reencarnación, como hablaba antes. La negación de la reencarnación no puede ir encaminada a la negación del fenómeno, a evitar la pereza de la gente, de, bueno, como tengo una vida por delante, pues ahora hago aquí el vago y no hago nada. Sí, es solo que los padres de la Iglesia en el... Eso he oído yo por ejemplo. Sí, pues ellos dijeron que lo habían hecho por ese motivo, retirarlo de los principios de la Iglesia Católica, ¿no? Porque la gente posponía, como tengo muchas vidas más adelante, pues entonces no me voy a esmerar ahora para ser mejor de lo que soy. Y entonces ellos dicen que es uno de los motivos por lo que quitaron. Pero claro, recordemos que si nos vamos retrasando, pues no vamos avanzando nunca, siempre vamos a estar en la misma situación que estamos. Y la ley de la evolución es necesaria para cada uno de nosotros. Todos tenemos que evolucionar, todos. Yo pensaba mucho de quién son ellos para decir... Bueno, en aquel tiempo los que mandaban. Pues eso, pero no son... Claro. Pero en aquel tiempo, en el año 550 y tantos, la Iglesia mandaba. Y los emperadores, los reyes, todos estaban supeditados a lo que la Iglesia ordenaba.
Y hasta bien tarde hemos tenido, que aquí en España hemos tenido también este tema durante muchos años. Y no hablemos de política. Dígame usted. ¿Si son iguales? No, porque los mundos espirituales ya no se vive de forma orgánica, ya no hay cuerpo físico. Solamente los mundos, sí, los de arriba no, los mundos felices, los mundos superiores, ya el espíritu ya ha superado todas las pruebas que tenía, ya ha superado todas las adicciones, ya ha superado todas aquellas cuestiones físicas en las cuales él ha tenido y ya no necesita precisamente tener un cuerpo orgánico. Y los mundos inferiores, lógicamente, pues cuanto más inferiores, pues lógicamente los cuerpos son más vastos, más rudos, más espesos. ¿Hay un número determinado de reencarnaciones para llegar a la perfección? No, depende de cada uno de nosotros. Depende de cómo trabajemos, depende de lo que aprendamos, depende de cómo desarrollemos nuestra tarea y todo dependerá también, lógicamente, de las posibilidades que nosotros tengamos también para ello. Porque a veces nacemos en un círculo en el cual también estamos un poco limitados, pero que viene supeditado por las vivencias pasadas. ¿Por ahí? Sí. ¿Se le concede algún estatus privilegiado como de divinidad o algo así a todas las figuras religiosas de otras religiones, como Jesús o Mahoma? ¿O son simplemente seres humanos? Son maestros que llegaron lógicamente para enseñar. A raíz de lo que ha dicho antes del tema de las experiencias cercanas a la muerte, Sí. en muchísimas experiencias cercanas a la muerte sí que se encuentran con estos personajes. Sí, con Jesús, o incluso que se encuentran en el infierno o en el cielo, que también pone un poco de relieve. Pues mire, esa idea yo creo que viene supeditado por la formación de cada uno de nosotros. Sí, pero hay muchas personas que eran ateas o agnósticas y se han encontrado, o musulmanes y se han encontrado con estas figuras. Con estas figuras, mire usted, los santos los hacen los hombres de la tierra. En el mundo mayor no existen santos, existen espíritus superiores. ¿Cuántas veces hemos oído hablar de San Fulano, San Mengano? Y si conocemos un poquito la historia de ellos, es lo menos adecuado el calificativo que les han puesto. Y repetimos o recordamos a San Ignacio de Loyola, ¿no? Un gran colaborador. ¿Con quién? Con la tortura. Con la Inquisición. Con la Inquisición. Así que no hablemos de santos, por favor. Más cosas por aquí. Cuando... Perdón, señora, No, ya ha empezado usted. Entre reencarnación y reencarnación, ¿nos encontramos con Dios? ¿Hablamos con Él? Yo creo que con Dios no se encuentra nadie. Por favor. ¿Qué viene? ¿A saludarnos, a darnos la mano? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Usted considera a Dios como un ser morfológico? No lo sé, no sé la forma que tiene. Usted, piénselo, racionalmente. Bueno, pero... Pues tiene unos cuantos años, se conserva bien. No, digo Dios. Claro, para aguantar tanto, imagínese. Hay que comprender a Dios de otra forma distinta. Pues las ciencias, las filosofías, las doctrinas, consideran a Dios de una forma diferente. No como el viejecito que está allí en la nube diciendo tú a la derecha y el otro a la izquierda. Hombre, eso en el siglo XVI eso estaba bien, pero hoy en día eso ha sido superado ya. Ni en la Iglesia Católica. Es inconocible, es algo que no conocemos. Primero porque no estamos preparados para conocer. No tenemos el conocimiento suficiente para ello. Pero a lo mejor el espíritu sí... El espíritu tendrá la categoría de cómo se haya comportado hasta ese momento. Porque no crea usted que hay un simple espíritu ya para siempre. Hay niveles de espíritus en condición de nuestro estado evolutivo, de nuestra preparación, de lo que hayamos aprendido, de cómo nos hayamos comportado cada uno de nosotros, de nuestro estado moral. Diferentes escalas de espíritus. Considerando a Jesús de lo más alto, a Buda de lo más alto, y a Krishna de lo más alto, etc.
Pero por bajo de todo eso, imagínese usted lo que hay. Somos nosotros desencarnados en el mundo espiritual. Valorícese usted, o me valorizo yo, hasta dónde yo puedo llegar. ¿Vale? Por ahí. En la Iglesia Católica continuamente se habla de la reencarnación. Lo que pasa es que mucha gente no sabe ni lo que está hablando. En las oraciones, por ejemplo, en la oración del credo, hay unas frases que se habla totalmente de ello. Se dice, creo en la resurrección de los muertos ¿cómo era? Y que estaré a la derecha del Padre y en la vida eterna. Sí, pero aparte de todo eso, si nosotros cogemos la Biblia, por ejemplo, hay un encuentro de Nicodemos con Jesús, en el cual le pregunta a Nicodemos, que era un sabio de aquel tiempo, y Jesús le dice que tiene que nacer del agua, ¿eh? Entonces, de la madre a través del agua. ¿Y cómo voy a penetrar yo en donde mi madre otra vez? Dice, qué poca visión tienes de las cosas. Sí, pero que yo me refiero que estaban comentando que la iglesia y tal, que no... Sí, pero bueno, hablan de la resurrección, que son cosas distintas. Ellos hablan de la resurrección del cuerpo físico. Claro, bueno, pero, Claro. pero realmente significa eso. Sí, claro. Otros cuerpos, como es natural, sí, por ahí. Sí. A ver, estamos hablando todo el tiempo de la reencarnación y nos estás angustiando un poco. Solo que pensar, tenemos que reencarnar otra vez y volver a sufrir nos agobia. Entonces, háblanos un poquito de cómo son los mundos un poquito más elevados que este, dónde podemos ir si aprovechamos las reencarnaciones. Danos un poco de entusiasmo y nos hagas sufrir más. Nos gusta ser realistas y no dar un concepto muy distinto al que podemos tener cada uno. A lo largo de la charla habíamos hablado de que debemos de analizarlos y debemos de mirar qué es lo que hemos construido y qué es lo que podemos hacer. En función de esto, pues iremos a planos, según el estado evolutivo, nuestro estado moral, iremos a planos que estén en consonancia con la sintonía que nosotros podamos tener. Se entiende, y es natural, que todas aquellas personas que tienen una serie de adicciones y de problemas, como es lógico, no va a ir a un mundo tranquilo ni sereno. Irá a un mundo donde tenga la sintonía con otros espíritus que sean como él, como es natural. Pero si nosotros tenemos una vida natural, tranquila, sin darle más vueltas a las cosas, pues tendremos la oportunidad de estar pues, en un mundo muy parecido a este, y que allí pues hay escuelas, allí hay también museos, salas de arte, hay para aprender música, hay para saber qué es lo que hemos hecho anteriormente y qué es lo que nos hemos equivocado y lo que nos interesa hacer en el futuro. Es decir, nuestra vida es, ya lo decimos muchas veces, la continuidad de la vida. Entonces la continuidad de la vida estará en función de cómo seamos cada uno de nosotros. Y ahí es donde juega un papel importante nuestra conciencia, la conciencia de cada uno. Si yo soy un bicho, si yo soy una persona que voy poniendo la zancadilla a todo el que está al lado mío, si me comporto con la familia de manera no correcta, si voy poniendo problemas a todas las cosas, si tengo un carácter hiriente, agresivo, si además en cuanto puedo trinco alguna cosa de algún sitio, pues lógicamente, como me han de comprender, no voy a ir a un sitio tranquilo. Eso no me lo van a permitir. Porque automáticamente en sintonía voy a ir a donde están los que vibran como yo. Así que no nos engañemos y lo que tenemos que hacer es comportarnos debidamente para que cuando pasemos al otro lado de la vida, como somos personas honestas, personas sencillas, pues lógicamente vamos a estar también en un mundo tranquilo, en un mundo sencillo, cercano a nosotros. Rodrigo, dime. Bueno, tengo que darte la razón porque no se pueden endulzar las cosas, hay que decirlas tal y como son. Porque es que si no la gente coge mal hábito. Claro. Y coge un entendimiento... No, el lunes voy a confesarme y ya está resuelto. Claro. Yo lo tengo muy claro. El lunes me voy a confesar y ya arreglado todo. Entiendo lo que dice María Jesús, que bueno, pues no quiere
no quiere angustiar a nadie. Bueno, y en eso estoy de acuerdo. Pero las cosas hay que decirlas como son. Porque es que si no, se lleva... No, pero si aquí los que estamos aquí además somos buena gente todos. Ya. Aquí no hay nadie que no sea buena gente. Si no, no estarían aquí hoy. ¿Eh? Estarían en otro lado. De acuerdo. ¿Eh? Sí, dígame. ¿Qué explicación tiene que una persona a lo largo de cuando encarna tenga una enfermedad grave que esto le lleve a morir? Pues muy sencillo. Porque su vida anterior o sus vidas anteriores pues no ha cuidado de su materia, ha tenido una serie de adicciones que le han llevado a tener el cuerpo espiritual pues muy grave. Y cuando hablamos de estas adicciones, no voy a repetir, porque no quiero que me miren mal, las que la gente solemos tener. Bueno, esto perjudica al cuerpo periespiritual. Y como el cuerpo periespiritual es el que se ensambla con el cuerpo físico, es decir, de esta manera, proyecta esa deficiencia que tiene el cuerpo periespiritual en el cuerpo físico. Y por eso se entiende que nazcan criaturas con problemas de corazón, de pulmones, de todas estas serie de cosas. Por esto. ¿Vale? Es decir, el periespíritu es el consecuente de esta situación. Es como la memoria de... Claro. El espíritu es el que recibe todas las impresiones del espíritu. Cuando una persona es muy longeva, o sea, que dura 100 años... Pues que se ha cuidado mucho. Sí, pero igualmente eso significa algo que... Significa que tiene un tiempo para ello, porque lo que está haciendo es cuidarse y la tarea que tiene que hacer, pues posiblemente le haga llegar hasta ese punto, ¿no? Cuando uno pues se acorta, pues posiblemente porque no nos hemos cuidado, ¿no? Sabemos que a pesar del suicidio que hablábamos antes, el suicidio que tomamos la determinación ahora, tal, pues existe también el suicidio progresivo. El suicidio progresivo. Y que vuelvo a repetir las mismas cosas de antes. A través de las adicciones vamos acortando nuestra vida. La ciencia dice que fumarse un cigarrillo te quita 5 minutos de vida. 5 minutos de nuestra vida un cigarrillo. Multiplicamos un mes y lo restamos de nuestro tiempo. ¿Vale? Solo eso. Más. Sí, dime. ¿Existen verdades universales objetivas? Yo creo que la verdad es la tiene todo el mundo, como es natural. Sí, pero ¿cuáles son? A lo mejor el cristianismo tiene los 10 mandamientos y No. sigue esos 10 mandamientos. Hay otras. La verdad está en todas partes. ¿Y cómo sabemos distinguir qué es la verdad? Pues que uno se sienta a gusto con lo que uno tiene. Vale. Que uno se sienta a gusto así. Es como Kardec decía una cosa muy interesante, el maestro Kardec, el codificador de la doctrina de los espíritus, cuando hablaban del espiritismo. Decía, mira, no perdáis el tiempo en intentar adoctrinar o evangelizar a las personas, haciéndole comprender lo que es el espiritismo, lo que es la doctrina. Y te voy a explicar por qué. Porque es como cuando tú intentas invitar a alguien a comer, que acaba de comer y que está satisfecho, no tiene hambre. Por mucho que tú le quieras ofrecer, no te va a obedecer. Te lo agradezco, pero estoy lleno ya. Pues con las filosofías, con las religiones, ocurre exactamente igual. Hay que darle de comer a aquel que tiene hambre, aquel que busca, y el que busca, pues se le entrega, se le da, se le explica, se le enseña, pero no podemos imponer nada a nadie. Porque si uno está satisfecho siendo evangelista, protestante, ateo, cristiano, espiritista, ¿para qué vas a estar intentando? Si tú estás satisfecho con ti mismo, ¿para qué? Lo importante es estar satisfecho con uno mismo. Porque estando satisfecho con uno mismo quiere decirse que no piensas en hacer el mal a los demás. No quieras hacer a los demás aquello que no quieras que te hagan a ti. Es lo mejor que podemos hacer cada uno de nosotros. Y ahí no entran religiones, no entran etiquetas, no entran absolutamente nada, sino el comportamiento de cada uno de nosotros. No hagas a los demás aquello que no quieres que te hagan a ti. Es un axioma perfecto, perfecto, que define todo. Sí. Sí, me pregunto
preguntaba, ¿cómo llegan las personas muy malvadas a este mundo? Porque se supone que el espíritu tiene que ir evolucionando y mejorando. Pues llegan en situaciones bastante perturbables. Es decir, personas con grandes enfermedades, grandes compromisos, muy desvalidas, pasando por situaciones en la asistencia física muy complicadas, de pobreza, de migración, de todo aquello que lógicamente le va a ir marcando y le va a ir enseñando. Pero recordemos... ¿Tienen que venir de un mal, o sea, de una mala reencarnación? Claro, un compromiso malo, pues para reparar. Por eso hablamos que en el mundo, en la Tierra, existe la reparación o la prueba. Si nosotros venimos de otra existencia anterior en la cual no hemos tenido un comportamiento bueno, al revés, un comportamiento agresivo, violento, violando, asesinando, que tanto sigue ocurriendo, pues en esta existencia vamos a pasar por situaciones también muy traumáticas. Vamos a estar carentes de muchas de las cosas para que podamos aprender lo que hemos quitado a los demás, para que sepamos en nosotros mismos el daño que hemos provocado en otros. Aparte de que muchas veces venimos en situaciones orgánicas y físicas pues bastante deprimentes. Pero si el espíritu es un espíritu con conocimiento a pesar de todo eso, él lo ha admitido. Y son pruebas que tiene que superar. Y nos damos cuenta de que lo ha admitido por una razón muy simple. Porque a pesar de estar atravesando situaciones pues complicadas, dramáticas, de enfermedad, de la vivencia en sí, son personas que normalmente no se quejan. No se quejan, porque ha admitido que iba a pasar por esa situación, para reparar todo lo anterior. Pero sin embargo, la misma persona se queja y está ahí, ¿por qué a mí? Es que, ¿comprendes? Y continuamente se está quejando. Entendemos que ha sido impuesto. Vas a tener que pasar por esta situación, te guste o no te guste, porque sigue siendo todavía un espíritu rebelde, y lo vemos en esas exclamaciones que él hace, acordándose de todo lo que se tiene que acordar. ¿Por qué tengo que pasar por esta situación yo, no? Pues tienes que pasar por esta situación para aprender, para corregirte, para progresar al mismo tiempo, porque pasando por ello se progresa también. ¿Terminamos ya? Dime. Y ese, otro día hubo una noticia de un científico que tenía 104 años y se fue a Suiza. Y se ha suicidado. Hace una eutanasia. Se ha cansado de vivir. La decisión de cada uno de nosotros es libre. Va a seguir viviendo al otro lado también, pero de una forma muy distinta, ¿no? Muy bien.